Hola jóvenes, señoritas, ¿cómo están? Bienvenidos al curso del día de hoy. Vamos a tratar sobre Economía Mundial 4 y vamos a conocer a otro grande en el planeta. ¿Y quién es? Alemania, así es. Alemania, el país germano. Así como nosotros nos dicen los incas, ¿no? Perú, incas, Alemania, Germania, ¿no? Alemania, Germania. Bueno, Alemania en realidad es un hermoso país. Lejos de la situación y análisis económico que vamos a hacer, es un hermoso país, impresionante país, eh, lo que se dice siempre, ¿no? País avanzado, desarrollado, progresista, pero que ha vivido etapas de su historia realmente brutales, ¿no? Hoy de Alemania conocemos más por las películas norteamericanas que hacían ver a los alemanes como los malos de la película, ¿no? Empezando de Hitler y todo ello. Entonces, eso es Alemania, así que vamos a acercarnos a analizar toda la visión económica en torno a Alemania. Entonces, como les decía, conocemos Alemania por el nazismo, esa visión extrema de la violencia producto de la Segunda Guerra Mundial y que justamente pues hizo ver a Alemania como uno de los países que enfrentó en una guerra y que producto de su actuar, de su líder Hitler, empezó a acuñar gran parte del poder en Europa, ¿no? Entonces, Alemania durante el siglo pasado, a inicios, bueno, pues era una zona en la cual existía muchos problemas sociales. Y producto de los problemas sociales se generó y entró a la Primera Guerra Mundial, ¿no? En la Primera Guerra Mundial Alemania le va mal, ¿no? Y cuando termina la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, en verdad, pues, como se dice, se reparten Alemania, ¿no? Los otros países ganadores se reparten y los alemanes quedan realmente mal, ¿no? Mal, mal. Y eso no aceptaron muchos líderes alemanes, claro. Es por eso que en el proceso ya de crisis nacional surge pues el partido nazi con el liderazgo de Adolf Hitler y comienzan a establecer una visión distinta, un reclamo al Tratado de Versalles para que puedan posicionarse nuevamente como país líder. Y ya ustedes han recibido harta información sobre el proceso que vivió Alemania en esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? Segunda Guerra Mundial que la dejó realmente destrozada, que la dejó eh, en crisis económica, en bancarrota, y que le permitió a países como Estados Unidos, a países como Rusia, Inglaterra, ¿no? Francia, en realidad casi influir en Alemania. Pero Alemania se recuperó, ¿no? Se recuperó, pero luego de recuperarse, aún así, empezó a vivir una crisis social. Se habló mucho de la separación de las dos Alemanias. Claro, la Alemania del Este y la Alemania del Oeste, y el famoso muro de Berlín, sí, en la cual pues empezó la Guerra Fría. Fue parte de la Guerra Fría el muro de Berlín. En realidad en historia alemana hay mucho que debatir, que conocer. Y no siempre hay que ver un lado nada más de la historia, ¿no? Hay que ver todos los lados posibles para sacar una conclusión integral de lo que realmente pasó en la Segunda Guerra Mundial y tener una idea clara de que Alemania fue un país que en verdad se puede decir fue el ave fénix porque, miren, renació de las cenizas, ¿no? Un país destrozado, eh, se convirtió en un país que, bueno, empezó a resurgir, ¿no? Y logró, y hoy en día es uno de los íconos a nivel mundial, ¿no? Eso es para nadie, es raro que Alemania, pues, es una de las potencias, no solamente en lo que significa economía, sino también en lo que significa avances tecnológicos. Los mejores laboratorios de producción de fármacos están en Alemania, ¿no? La mejor fábrica automotriz, maquinaria pesada, autos y toda la industria automovilística se genera en Alemania. Incluso ya no solamente como fabricación, sino también como modelos de patentes, que en realidad para todo tipo de motores es Alemania. O sea, tú vas a discutir un motor, sea para auto, camioneta, maquinaria pesada,
no venga, o sea, entre un modelo alemán y un modelo de otro país, cualquier mecánico, cualquier chofer, cualquier empresario dedicado al rubro transporte o automotriz, en una te va a decir, prefiere mil veces un motor alemán, ¿no? Claro, entonces Alemania es top en eso, pero no solamente en eso, vamos a conocer en qué más desarrolla su industria. Pero antes de entrarnos al tema, es importante también saber que nosotros en la región Pasco tenemos presencia alemana. ¿Y cómo se origina esto? Justamente que a inicios del siglo XIX habíamos repasado en filosofía del Perú que había filósofos que pensaban que era necesario entrecruzar. ¿Qué cosa? Entrecruzar la sangre para poder mejorar la raza. Aunque suena discriminatorio, pero sí, sí hubo gente en el país y gente que fue jefes de Estado, que fueron ministros de Estado, que coadyuvaron a esto, ¿no? Entonces, dentro de esa política de apertura hacia otros países, el Perú, digamos, recibe gente de Alemania, de varios países, pero entre ellos Alemania más, y se instala la colonia austro-alemana, así es. Y esa colonia austro-alemana en el Perú está ubicado justamente en nuestra región, en la región Pasco. Y dentro de la región Pasco tenemos tres provincias, Daniel Carrión, o Daniel Alcides Carrión García, Pasco y Oxapampa. Y dentro de Oxapampa se encuentra el distrito de Posuso. En el distrito de Posuso está la colonia austro-alemana, fruto del convenio de intercambio entre Alemania y Perú para que colonos puedan colonizar la selva, valga la redundancia, colonizar, es decir, establecerse en la selva peruana y generar allí sus maneras de producción, sus maneras de vivencia. Y bueno, ya casi son pues más de 100 años que se han establecido en el Perú y que ha generado una convivencia diferente entre lo que significa pues la colonia austroalemana y su presencia en el país, principalmente en la selva de Oxapampa. Sí, y estamos cerca, en realidad es cerca, no más de 6 horas de viaje en auto y estás en Posuso, que goza de un lindo clima, hay un turismo activo, ellos producen principalmente ganadería, principalmente todo lo que es derivados en base a la carne, y sin duda alguna, pues mucha gente y visita esta colonia austro-alemana. Esos son nuestros vínculos con la actual Alemania, a propósito de lo que significa la presencia de la colonia austro-alemana en el Perú. Bien, volvamos al tema y al análisis de Alemania. En principio, su población de Alemania, al 2017, que es el último censo, supera, pues miren, 69 millones en el oeste y en el este 12 millones. Estamos hablando que casi llegan a 100 millones los alemanes. Es en realidad pues un buen número, ¿no? Pero ¿qué sucede? Alemania pertenece a la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea? Como su nombre dice, es la unidad de todos los países de Europa. Es decir, todos los países de Europa se han unido en una sola bandera. Y esta es su bandera. Y se llaman la Unión Europea. Incluso han puesto su moneda, el euro. El euro es moneda de la Unión Europea. Y con el euro tú puedes negociar en Francia, en Inglaterra, España, Alemania, etc. Tú puedes con esa moneda. Ahora, ¿y el dólar qué presencia tiene? El dólar también tiene su presencia, es aceptado, también puedes intercambiar. Hoy en día el euro cuesta más que el dólar, casi un sol más que el dólar, pero no digamos, no se ha impuesto a nivel mundial, ¿no? O sea, hoy día tú más canjeas dólares que euros, ¿no? Pero allí está. Ha entrado en crisis a propósito económica la Unión Europea también, ¿eh? O sea, no está tan bien. Entonces, ¿qué sucede? Todas las decisiones que tienen que hacerse para venderle algo a Alemania, no solamente es ir directo a Alemania, conversar con el país, con sus ministros, no. Tiene primero que pasar por la Unión Europea. Todo acuerdo, tratado, pacto, convenio, alianza con un país de la Unión Europea tiene que primero ir a la Unión Europea, después todavía negociar con el propio país. Una líder extraordinaria de Alemania es la canciller Angela Merkel. Sí, es una mujer líder que ha logrado ya por más de una década liderar a Alemania y llegar a un estado que realmente es progresista y de manera industrial top, los top industrial en el mundo, ¿no?
Angela Merkel es una canciller que justamente representa y dirige los intereses de Alemania, pero no solamente de Alemania, porque ella también ha sido nombrado como una de las líderes de la Unión Europea. ¿Qué tal? Para darte una idea al menos de quién manda en Europa, pues, ¿no? Alemania. Porque de todos los PBIs, ¿no? De Europa, o sea, si tú comparas Alemania con España, Alemania con Francia, Alemania con Inglaterra, Alemania con Italia, Alemania es el país que tiene más ingresos económicos y que está más conectado con el mundo. Entonces, es por eso que de una u otra forma, pues, los europeos eligen como una representante a Angela Merkel, ¿sí? Eso es Alemania dentro de su posición política en Europa y, por supuesto, su posición top en el mundo. Por eso es considerado dentro del G7, ¿no? El llamado Grupo de los Siete, el grupo de los 7 países más poderosos del planeta. Bien, vamos a analizar ahora qué cosa produce Alemania. A ver, tenemos, como bien saben, Alemania, bueno, pues máquinas, miren, un 26%, o sea, su mayor producción de Alemania es máquinas, y no son cualquier máquina. Cuando tú compras una maquinaria alemana, sus costos son altos, pero su duración es, pues, yo conozco, por ejemplo, transmisores de radio, ¿no? De radio FM alemanes, que los pones ahí y no paran de funcionar nunca, no se averían. Tienen una estabilidad y una garantía de duración excelente, ¿no? Lo mismo pasa con otras industrias de lo que significa, pues, Alemania, ¿no? De allí que una maquinaria alemana es casi para toda la vida. A diferencia de otros productos de otros países que duran, pues, como se dice, un añito, 2 añitos, ¿no? Y ya piden ya chepa. En el transporte, miren, Alemania produce 13%, o sea, es realmente el líder, ¿no? Dentro de lo que significa la producción de maquinaria y transporte. Productos químicos es otro elemento clave para Alemania, 12%, no por nada, todos los laboratorios top, los laboratorios número uno en el mundo están y se generan en Alemania. La pastilla que tú consumes por tu gripe, por algún malestar, la mayor parte viene de Alemania, o sea, es producida en Alemania. Pero aquí, mucho ojo, los alemanes invierten mucho en investigación, mucho en ciencia y tecnología. O sea, tú no vas a encontrar ni un alemán que sea basado en rumores, basado en cuestiones metafísicas, en cuestiones mágico-religiosas. No, no. Los alemanes son bastante racionales, ¿no? Es una generación racional. Recuerda que la filosofía alemana es producto del idealismo alemán, ¿no? Una especie de combinación entre empirismo y racionalismo, ¿no? Filósofos como Kant, filósofos como Hegel, alemanes, ¿no? Por eso que la sociedad alemana es bien racional y invierte mucho en ciencia y tecnología. Tanto los colegios, escuelas, jardines alemanes, desde el jardín ya le dan la idea práctica de lo que significa ciencia y tecnología. Y todo joven, toda señorita apunta a hacer ciencia y tecnología en el tema por eso que son líderes pues en máquinas, transporte, productos químicos y ni qué decir ya en lo que es productos de minerales, que es escaso, pero mantiene su margen, ¿no? En metales de igual manera, textiles, plásticos, cauchos son de casi el 5 o 4% que se ven porque algunos pensarán, profesor, pero si Alemania es fuente de buena ganadería, ¿por qué no su ganadería es menos? Es que los alemanes han entendido que el negocio está en las maquinarias, pues, está en los motores, está en los fluidos, están en los circuitos, ¿no? Que en la ganadería no tanto, no tanto. Sí, hacen ganadería de calidad. En Europa la mejor carne es alemana, la mejor carne. Cualquiera, un bistec de un vacuno alemán es recontra pedido, ¿sí? Pero no es su prioridad, digamos, dentro de su producción mundial que ofrece al planeta. Entonces, es necesario entender que para construir un mejor país y más sólido industrialmente, porque Alemania es un país industrial, es necesario invertir en la educación de manera industrial, ¿no? Con ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología es el único camino que nos va a llevar a un mejor país. O sea, ¿para qué inventar la pólvora? Alemania lo sabe, ¿no? Como un país, miren, un país destrozado por la guerra, ¿no? Un país crítico. Hoy en día han pasado
ni 70 años, y es el país que lidera en lo que significa industria, ¿no? Es un país que lidera la Unión Europea. Entonces, de allí que nuestro convencimiento de que eh, tener ciertos modelos de Alemania para construir un mejor país son necesarios cada día. Claro, entonces el Perú tiene que tener un referente. Si hemos analizado a China, hemos analizado a Estados Unidos, hemos analizado a Rusia, pues ahora también Alemania se convierte en un referente para que podamos tener una visión de cómo conseguir un mejor país, ¿no? Pero vayamos a ver, el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Alemania. Bien, como les decía, primero se lleva a cabo con la Unión Europea, ¿sí? Claro. Luego ya se establece el convenio con Alemania. Por eso que desde el 2010 las exportaciones de nuestro país hacia Alemania, en los meses de enero a septiembre, han sumado más de 1.000 millones de dólares. ¿Qué les parece? O sea, Alemania nos compra hasta el 2010 a 1.000 millones de dólares. ¿Sí? Del 2010 al 2019 el crecimiento ha sido exponencial. Es por eso que los productos que vendemos a Alemania son realmente interesantes, son de alto porcentaje. Dependemos mucho de Alemania en la compra, así como China nos compra, Rusia poco, Estados Unidos mucho, Alemania también nos consume, y nuestra balanza comercial de evaluación entre el Perú y la Unión Europea, estamos hablando de la Unión Europea, ha tenido un margen entre idas y venidas, ¿sí? Entre idas y venidas. Tanto así que las exportaciones, por ejemplo, al 2017, a la Unión Europea, bueno, ha sido positivas, ¿no? Estables, diríamos, estables. No ha bajado tanto ni tampoco ha crecido de manera exponencial, ¿no? Se ha mantenido en estos años el intercambio comercial entre Perú y la Unión Europea, incluyendo aquí a países como Alemania. Así es. Hoy en día se organizan jornadas económicas, ¿no?, entre Perú y Alemania para poder establecer tratados, para poder establecer reglas de importación y exportación entre ambos países. Y mucho se ha discutido sobre el tema arancelario, ¿no? Sí, arancelario. El arancel es cuando tú vas con tu producto a otro país y ese país te pide un costo de entrada para que tú puedas vender en ese país. Eso se llama arancel. Y el problema ha sido de que nosotros en ciertos productos no le hemos cobrado arancel a algunos países. No le cobramos. Porque esos países tienen como condición de que no le cobremos. Pero a nosotros sí nos cobran, ¿no? O sea, a nosotros sí tenemos que pagar impuestos para vender en ese país. Eso es el arancel. Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces tenía que llegar a una especie de analizar nuevamente la situación entre nosotros y algunos países, en el caso de Alemania, ¿no? Claro. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, Alemania tendría que venderte sus medicinas. Y como son medicinas necesarias en el país, ¿no? Entonces el Perú, caballero, nomás tenía que decir, ya no te voy a cobrar por el ingreso de medicinas. Pero para vender nosotros a Alemania, por ejemplo, minerales, para vender frutas, para vender lo que significa ganadería, ellos sí nos piden un costo de arancel, ¿no? ¿Por qué? Porque entre una medicina y una carne, ¿no?, digamos de vaca, bueno, pues ellos tienen carne buena, pues, ¿no? Y nosotros también la exportamos carne buena, pero entre una carne de vaca y una medicina, lógico, lo más necesario y fundamental es una medicina, ¿no? Es por eso que a veces el Perú tiene que ceder a ciertos condicionamientos de los países, en el caso de Alemania, ¿no? Ni qué decir en temas de repuestos, en tema de maquinarias. Alemania tiene las maquinarias más óptimas para el mercado agrícola, para el mercado ganadero, para el mercado por ejemplo, de extracción de minerales. O sea, las maquinarias de Alemania que produce, pues las necesitamos, quiera o no, y tenemos que comprarlas de allí, sí. ¿Por qué? Porque son maquinarias óptimas, justamente. Por ejemplo, un perforador para extracción de minerales. Es alemán, pues es el mejor, ¿no? Porque vas a preferir comprar siempre un alemán. Porque los otros perforadores no te duran mucho, ¿no? Lo mismo pasa con la industria automotriz, ¿no? O sea, los motores alemanes son quieras o no, los mejores del mundo. Sí, pero Alemania lo que ha hecho ahora, recuerden que es el país que produce más autos, aparte de Estados Unidos. Realmente es impresionante su forma.
Claro, ya China está entrando también en este modelo. Recuerden que los últimos modelos de carros son chinos. Pero ¿qué ha hecho Alemania? Lo que ha hecho Alemania es lo que ha hecho Estados Unidos, pues patentar, ¿qué cosa? Patentar toda su industria, toda su inventiva. Entonces, si Estados Unidos quiere usar un modelo de producción alemana, tiene que pedirle permiso a los alemanes para fabricar. Si China quiere fabricar, por ejemplo, parabrisas, ¿quién tiene la patente? Alemania, pues no. O quiere fabricar, digamos, ciertos faros, ciertas formas, Alemania tiene la patente. Por eso es poderosa Alemania, porque ha invertido en ciencia y tecnología. Producto de eso ha descubierto, ¿no? Y se ha hecho, pues, de mucho en el mercado. Esa es la importancia de Alemania, ¿no? ¿Por qué? Porque le permite tener la patente y establecer incluso la fabricación de ciertos modelos exclusivos. Pues, ¿no? Hay productos que en verdad, en maquinarias, hay productos que no es, o sea, no podemos alcanzar como poblador peruano a esos costos, no podemos. Por eso que aquí, digamos, se posiciona más el auto japonés, el auto chino. ¿Por qué? Por sus costos, por sus precios. En cambio, autos alemanes, la diferencia, pues son autos o carros de última, como dicen, ¿no? De alta gama, de media gama. Y el poblador peruano aspira a tener un auto o coche de normal, ¿no? El básico. ¿Ve? ¿Por qué? Porque los productos en realidad, pues los alemanes sus precios en el mercado son altísimos, ¿no? Y solo pueden acceder cierta clase social en el Perú para esos productos. En la industria de lo que significa laboratorios, ¿no? De creación de todo lo que significa la industria farmacéutica, Alemania es líder. Aquí sí es indiscutible, ¿no? Su liderazgo. Sí, hay laboratorios en China que son muy buenos, también en Norteamérica, ni qué decir en Francia, pero Alemania es el que tiene el liderazgo en torno a ciertos avances científicos para la fabricación de medicinas para diversas enfermedades. Incluso para enfermedades terminales, Alemania tiene muchos estudios científicos avanzados que le permiten obtener licencias o patentes para ciertos tratamientos de enfermedades terminales. Entonces Alemania aquí pues se considera una de las mejores en el planeta. Eso es Alemania en la parte básica de lo que significa el Tratado de Libre Comercio con el Perú. Dependemos mucho de Alemania, por supuesto, ¿no? Claro, ¿no? Perú, Alemania, sí. La distancia es sideral, en serio, es sideral. Mientras nosotros todavía estamos limitados a cosas, ¿no? Pero los alemanes están pues ya, como se dice, en otro mundo, en otro planeta, ¿no? Pero no es limitación eso para poder decir que, bueno, pues ahí, así será, ¿no? No, 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 al contrario, ¿no? Nosotros debemos apuntar justamente a referentes, a países referentes, para obtener el buen camino, ¿no? ¿Cuál es el buen camino? Invertir pues en ciencia y tecnología, ese es el camino, ¿no? Estudiar, ¿no? Todo lo que significa avances y desarrollos científicos en tu rama, ¿no? Tú que vas a ser ingeniero, médico, vas a ser contador, abogado. Bueno, una base principal es siempre mirar a los países top, a los países que mandan en el planeta. Así, para poder entender el porqué de su progreso, de su logro y cómo hoy día se ven pues liderando en el ámbito mundial. Eso es Alemania, así que esperemos haber aprendido mucho de ellos. Vamos al reto de la semana. ¿Te ha servido saber de este tema? Esa la respondes. ¿Qué no sabías del tema de hoy? ¿Qué no sabías de Alemania, por ejemplo? ¿Y qué cosa te suena alemán? Por ejemplo, a mí, ¿qué me suena alemán? Bueno, esta canción, pues, ¿no? La Varispolka, ¿no? La Varispolka. La Varispolka es una danza alemana, ¿no? Que en Oxapampa, en Posuso, la puedes ver de manera original, pero eso es. Bueno, ¿qué cosa me suena alemán? Para mí, la Varispolka. ¿Qué admiras de los alemanes? Yo admiro de los alemanes su disciplina y su racionalidad, que son gente bien racional, ¿no? Son bastante disciplinados. Realmente su responsabilidad es a prueba de todo de los alemanes. Su formación alemana es bien rígida, drástica, rigurosa. En fin, eso es el reto de la semana. Esperamos haberte ayudado y entendido dentro de la economía mundial quiénes son los tops del planeta. Será hasta la próxima.